Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy llegamos en el cablebús o trolebús hasta la parada Manuel Doblado, ¿verdad? Doblado o González, no me acuerdo. Y vamos a estar visitando lo que es la Plaza de las Tres Culturas, un lugar que, como su nombre indica, tiene mucha cultura para contarnos, así que espero que este video te guste. Yo la visité ya hace algunos años, cuando empezaba en mi canal, y bueno, la verdad es que probablemente tú no hayas visto ese video, así que por eso te traigo hoy. Vean, y tenemos aquí el Teatro Isabela Corona, allí está. No sé exactamente qué harán ahí, bueno, obras de teatro, obvio, pero qué tipo de obras pongan, no lo sé. Por lo pronto te invito a que me acompañes a la Plaza de las Tres Culturas. En este mismo suelo que estoy pisando hoy, tres mundos se encontraron. Tres miradas distintas del tiempo, tres formas diferentes de ver la vida. Aquí donde antiguamente se encontraba el mercado de Tlatelolco, donde resonaban los tambores y las voces de los pueblos originarios, se levantó también la piedra de la conquista. Y más tarde también, como pueden ver a mis espaldas, el concreto de la modernidad. Antes después fue un hospital, pero el perro presidente que hemos tenido, el Peña Nieto, la mandó a tirar. Sigue siendo hospital, pero ya no es el mismo que fue. Sí, vi que era como del IMSS, sí. Ahora que pasé por ahí. Sí. O sea, antes era todo bonito, el hospital. Lo que era la Boca 7 lo ocupamos como hospital. Como hospital. ¿Cuántos años usted tiene viviendo aquí? Híjole, 67. Wow. Un año antes de los lamentables sucesos de Tlatelolco, ¿no? Sí, allí era la Boca 7, la que le echan la culpa a los estudiantes. Pero no fueron los estudiantes, fue el mismo gobierno que hizo de Despapaña. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Mira, le echan la culpa a los estudiantes, pero fueron los soldados que vinieron a hacer el revuelo, y le echan la culpa a los estudiantes, pero no fueron los estudiantes. Hacían sus mítines y todo, pero no fue el mismo gobierno que mandó a hacer todo el papaya, porque faltaban 2 días para las Olimpiadas aquí en México. Oh, tiene que ver con el tema de las Olimpiadas también, ¿verdad? Sí. Oh, ya. Sí. Está muy bonito esto por aquí. Sí, esto lo pusieron bonito. ¿Cuál es su nombre? Rafael González. Rafael, yo me llamo David. Ah, qué bueno. Un placer haberle conocido. David es un pasaje bíblico. ¿Cómo no? Sí, un personaje de la Biblia. Sí. ¿Usted lee la Biblia? Sí. Qué bueno. Sí, está bien. Bueno. Cometió errores, pero sí. Dios veía lo bueno que tenía en su corazón. Sí. Qué gusto. Igualmente, un placer. Ándale. Sí. Muchísimas gracias por haber venido a saludarme. Sí. No es que yo vivo aquí. Sí. A este sitio se le llama la Plaza de las Tres Culturas, pero dicen que más que una plaza es como una herida abierta, una puerta a pasajes de la historia, una lección para vivir. Un lugar donde el pasado realmente nunca se fue, sino que aprendió a vivir con el presente, y eso crea mucha magia aquí. Y bueno, obviamente se llama Plaza de las Tres Culturas porque reúne elementos de los tres tiempos o de tres culturas diferentes: la prehispánica, época colonial y modernidad. Aquí a mis espaldas tenemos las ruinas de lo que fuera la antigua ciudad hermana de Tenochtitlán, la ciudad de Tlatelolco. Esto es lo que queda aquí al día de hoy. Era también perteneciente a los mexicas, y sobre todo esta zona se caracterizaba mucho por el comercio. Mucho comercio había aquí en tiempos prehispánicos. Detrás de mí se encuentra el Templo de Santiago, que fue construido por los españoles para allá para el siglo XVI, curiosamente con piedras extraídas del sitio arqueológico de los antiguos mexicas. Si se fijan, se van a dar cuenta de que las piedras son las mismas. Son tan parecidas que no es que buscaron unas similares, las tomaron de aquí para levantar ese templo que está ahí detrás. En este rincón donde el tiempo dejó sus capas superpuestas como piel antigua, tres mundos se miran sin hablarse, pero se reconocen en el temblor de la piedra. Aquí la historia respira con un pulso que no envejece. Uno hecho de ruinas que aún susurran nombres olvidados, otro de columnas que quisieron elevarse hacia un cielo distinto, y uno tercero donde las voces modernas caminan sin sospechar que llevan sobre los hombros el peso de todos los anteriores. Así que hoy en día también podemos decir que este lugar representa la grandeza histórica de México, porque es un lugar donde convergen la grandeza indígena, la herencia colonial
y la búsqueda de la modernidad. Y bueno, aquí casualmente las tres cosas se encontraron. Y bueno, la cultura moderna está simbolizada por los edificios que ven ahí detrás de mí. Son el complejo de edificios Nonoalco Tlatelolco, erigido para allá por los años 60 en, bueno, lo que era el proyecto de modernización de la Ciudad de México. Y bueno, en este sitio sientes realmente que estás caminando sobre la historia. Tlatelolco fue el escenario de la última batalla de la conquista para allá para el año 1521 y en 1968 se convirtió en símbolo de dolor y de resistencia en hechos que, bueno, se recuerdan hoy en día en los libros de historia como la matanza de Tlatelolco, y tuvo lugar un 2 de octubre de 1968. Un movimiento estudiantil, bueno, fue realmente masacrado, como me contaba hace poquito un señor que, bueno, amablemente se acercó a mí, el señor Rafael, y me estuvo platicando un poco de lo que, bueno, él sabe, porque realmente, aunque ya había nacido, tenía apenas un añito de edad. Eso de aquí no fue una convocatoria a los estudiantes, no. Los estudiantes convocaron al pueblo. Por eso estaban los sindicatos y por eso estaban toda esa gente. Había dos tipos de mítines, unos que eran exclusivos de estudiantes, ¿no? Y otros que te invitaban al pueblo y eran mítines informativos. O sea, se trataba de informar algo al pueblo. Bueno, y aunque no les grabé todo y solo les compartí un fragmento, el señor que está allí explica la historia de la masacre de Tlatelolco. Cuenta él que realmente el presidente Díaz Ordaz, quien era miembro de la CIA, según él cuenta, y tenía fotos de su carnet de la CIA inclusive, que no había dado órdenes de matar a los estudiantes, sino que lo que tenían en la mirilla eran los pueblos indígenas. Parece que por aquí habían pueblos indígenas que querían exterminar, pero bueno, de alguna manera como que todo se salió de control y terminaron masacrando a los estudiantes, pero que los estudiantes no estaban en la mirilla del ejército. Familia, antes de que los españoles llegaran aquí a lo que hoy conocemos como Ciudad de México, Tlatelolco, como antes les dije, era la ciudad hermana o gemela de Tenochtitlán, para allá para el año en que se fundó, 1337 después de Cristo, por un grupo de tenochtecas que se separó de Tenochtitlán. Ambas ciudades compartían algunos valores en común como el idioma, la religión, la cultura. Sin embargo, en sentido económico y militar eran rivales. El mercado de Tlatelolco, de hecho, llegó a ser el más grande de toda Mesoamérica. Según los cronistas como Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, aquí a diario comerciaban unas 60.000 personas. Vaya dato, ¿verdad? Y comerciaban muchos productos traídos desde todas partes del imperio, como cacao, jade, plumas de quetzal, oro, obsidiana, maíz, textiles y hasta animales exóticos. Sin embargo, Tlatelolco también sería el lugar donde caería el Imperio Mexica. El 13 de agosto de 1521, después de 93 días de sitio, Cuauhtémoc, quien fuera el último tlatoani o emperador, digámoslo así, del Imperio Mexica, fue capturado por las tropas de Hernán Cortés, justo en este lugar donde estamos hoy. Y bueno, eso marcó el fin de la guerra entre los mexicas y los españoles y el inicio de la época colonial. Y bueno, hoy en día, entre los vestigios que podemos observar aquí, se observan aún algunas estructuras que eran parte del templo de Huitzilopochtli y Tlaloc. Huitzilopochtli era el dios mexica de la guerra y Tlaloc, bueno, de la lluvia y del relámpago. Aquí en este lugar en Tlatelolco se adoraban a estos dioses mexicas. Y bueno, para la construcción del templo de Santiago Apóstol, que ahí detrás de mí ven, se usaron las mismas piedras de los templos indígenas destruidos. Esto tenía un simbolismo para los españoles. Era como una manera de suplantar una religión por otra. Ellos lo veían como una victoria del cristianismo sobre la religión que ya se practicaba aquí antes. Pero hay también quien lo ve como una fusión entre ambas culturas. Así es que bueno, depende de cómo ustedes lo quieran ver, porque realmente el mexicano de hoy en día es una fusión de ambos mundos. No es ni uno ni otro. De hecho, cuando estuve visitando Xcaret, allí en el show que se da sobre la historia de México, no te presentan la conquista como algo malo ni como algo bueno. Simplemente lo presentan como lo que propició la existencia o el surgimiento de la nación mexicana tal como la conocemos. Fue una fusión. Y si no se hubiera dado como se dio, realmente en México no fuera el país que es hoy. Así que creo que no debemos tener rencores con la historia. Finalmente ya no podemos hacer nada, no la podemos cambiar. Pasó lo que iba a pasar y bueno, el resultado para México, aunque se pasó por muchas masacres,
En realidad la historia de todos los países está bañada de mucha sangre, pero el resultado fue la preciosa nación mexicana que hoy en día conocemos y en la cual vivimos orgullosamente. Familia, y bueno, qué decir sobre la parte moderna de aquí de la Plaza de las Tres Culturas, el complejo habitacional Nonualco Tlatelolco. Fue diseñado por el arquitecto Mario Pani y en su momento, tomen nota de este dato, fue considerado el proyecto habitacional más grande y más moderno de toda América Latina. El conjunto incluía un total de más de 100 edificios. Bueno, no todos iban a ser habitacionales, algunos iban a ser escuelas, tiendas, hospitales, iban a haber también espacios destinados para hacer áreas verdes o parques. Y bueno, el lugar donde estamos hoy también se contempló dejarlo así tal cual, como una plaza para recordar las tres culturas que conforman México. Sin embargo, bueno, este proyecto no se pudo finalizar porque bueno, apareció el terremoto horrible del año 1985 que derrumbó muchos edificios, así que la zona, bueno, quedó un poco en el abandono y la alcanzó la pobreza. Además de que tiempo atrás, pudiéramos decir que sí, mucho antes, un suceso que tuvo lugar aquí marcaría este lugar para siempre, aún más de lo que lo marcó el terremoto del 85. El 2 de octubre de 1968, apenas 10 días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de México 68, como lo recordamos, miles de estudiantes se reunieron en esta plaza para exigir libertad y justicia. Y el gobierno, entonces estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz, bueno, reprimió la manifestación y movilizó a los militares. Todo terminó en una tragedia, en una matanza sin precedentes. Aún hoy no se sabe exactamente cuántos murieron, pero se cree que entre 200 y 300 personas perdieron la vida, aunque en aquel entonces el gobierno solo habló de 50 personas. Desde entonces este lugar se ha convertido en un símbolo de resistencia, de memoria y de duelo por los que partieron en aquella ocasión. Y bueno, cada año el 2 de octubre miles de personas acuden con velas para recordar aquellos trágicos sucesos. Muchos también traen pancartas con un lema para inmortalizar lo que sucedió. El lema es: el 2 de octubre nunca se olvida. De hecho, en memoria de aquello que sucedió, aquí, junto a la Plaza de las Tres Culturas, se inauguró en el año 1993 un museo o un memorial para recordar el movimiento estudiantil del 1968. Lo pueden visitar, está muy padre la experiencia y además es un lugar para no solo recordar o promover la historia, sino también la cultura de México. Así que yo los invito a que lo visiten si pueden, porque puede ser algo que les ayude a cambiar la manera como ven la vida hoy. Soy la ciudad que respira hondo después de cada herida, la que se recompone con el temblor aún en los huesos. Si llegas a mí cargando silencios que nadie quiso escuchar, acércate. Mis calles saben traducir el dolor. Yo también he aprendido a existir con grietas, a convertir el derrumbe en un latido. Por eso te hablo, no temas tus fracturas, en mí también nacen flores entre el concreto. Cuando te sientas perdido, ven hacia mi gran pulmón verde, ese refugio donde la luz filtra como un antiguo perdón. Nuestro día continúa, vamos a unos pendientes que nos queda aquí en la ciudad y bueno, nos tuvimos que desviar por la manifestación que hay allí sobre Madero. Allí los árboles que han soportado tormentas conservan la misma paciencia con que sostienen el cielo. Si apoyas tu alma cansada en su sombra, entenderás que incluso lo que ha sido golpeado una y otra vez puede seguir creciendo hacia arriba. Entramos a un restaurante que se llama Barro Mestizo a comer. Me pedí el menú del día. Esto es de res, no me acuerdo cómo es que le llaman, tiene un nombre raro, puchero de res, nunca había oído ese nombre. Pedí una orden de arroz por separado, una ensalada, se ve de lo más bien, con cerdo en adobo que aún no me trae. Está bueno, miren, tiene carne. El pucherito de res trae su carnita. Voy a echarle limón. Excelente. Miren lo que se pidió Mari. Su platico. Un alambre de res. Muy bien. Estoy viendo. Sí. Ten cuidado. Si tu pasado se vuelve un peso insoportable, déjalo flotar en mis aguas tranquilas. Esas que avanzan sin prisa y cargan memorias que ya no duelen.
Lo que pongas allí se irá alejando lentamente, como las voces que un día juraste no volver a escuchar. Yo he aprendido a dejar ir imperios enteros, sueños enterrados, promesas rotas y aún así florecer. Cuando sientas que nadie te comprende, siéntate en mi corazón abierto, ese vacío inmenso donde caben multitudes y soledades por igual. Allí donde miles han gritado, amado, llorado y celebrado, tú también encontrarás tu espacio. Mi silencio te dirá lo que olvidaste, que incluso el más pequeño de tus pasos deja eco, que tu existencia tiene un lugar entre mis resonancias antiguas. Y si alguna noche te crees sin fuerza, sube conmigo hasta donde la ciudad revela su constelación de luces. Mira cómo brillan todas, incluso las que nacen del cansancio. Yo, la ciudad que nunca deja de levantarse. Quiero que entiendas esto. No hay alma rota que no pueda encenderse de nuevo. Quédate un momento conmigo. Deja que mis respiraciones te acompañen. En mis sombras y en mis destellos siempre habrá un rincón que late contigo. Familia, gracias por ver este video, por habernos acompañado en este recorrido siempre bonito por el centro de la ciudad. Nos vemos en otra aventura. Cuídense mucho. Bye.